habla. Hola, hola y bienvenidos. Es un gusto para mí transmitir en directo hoy, sábado 13 de noviembre, el episodio número 71. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast que resolverá tus dudas y preocupaciones a través de consejos y sugerencias. Cada semana salimos en vivo con un episodio, todos los sábados a las 11 de la mañana. Contaremos mensualmente con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas, papás, mamás, docentes, coach, terapeutas, psicólogas. Muchísimas gracias siempre por estar aquí acompañándonos un sábado más para nuestra transmisión en vivo y sobre todo para tocar los temas que tú nos pides, los temas que tú quieres, los temas de actualidad para poder compartirlos y para poder analizarlos juntas. Muchísimas gracias, siempre agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado por Facebook Live. Así es que si estás aquí por primera vez, te cuento que Yo Te Escucho es un podcast de psicología, educación y coaching para empoderar a las familias TDAH y a docentes con alumnos TDAH que desean aprender más sobre este trastorno, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Esta es información útil con contenido académico veraz y base científica actualizada, lleno de consejos e historias que pueden ser como la tuya. Así es que es fantástico empezar el programa agradeciendo cada semana por estar acompañada de maravillosos países como México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega. Realmente a todos, gracias. Muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien. Si es que muchísimas gracias a nuestros oyentes que siempre están a la espera de nuestro contador para saber en qué momento vamos a salir y sobre todo también porque va siguiendo en nuestras redes los temas que vamos a ir pues tocando semana a semana y aquellos invitados que nos van a ir también acompañando. Así es que bueno, empezamos sin más el tema del día de hoy porque es un tema muy interesante que está asociado con una actividad, con una celebración que vamos a tener la próxima semana y gracias por habernos dejado tus comentarios para poder orientar el tema de hoy pues desde tantos puntos de vista. Como mamá, como papá, este tema lo has querido también abordar desde un punto de vista personal, no solamente desde un punto de vista familiar relacionado con los hijos, sino también familiar relacionado contigo misma, como papá, como mujer, como mamá. Es importantísimo también no olvidarnos de nuestro aspecto personal, de nuestro espacio personal. Así es que voy a abrir este tema con el popular cantautor cubano Silvio Rodríguez. Comparte con nosotros un interesante pensamiento. Tolerancia, tolerancia, palabrita en el mantel. Pocos platos se la sirven, muchas bocas a comer. Pues Silvio Rodríguez nos hace referencia de que siempre esperamos que los demás sean tolerantes con nosotros. Pero ¿sabes qué? Olvidamos muchas veces que nosotros también debemos ser tolerantes con los demás. Es decir, no solamente hay que trabajar de ellos hacia nosotros, sino también de un nosotros hacia ellos. La tolerancia es de dos vías. Para ser real, para que la tolerancia sea real y palpable, pues debe ser recíproca. Así es que papá, mamá, docente, ¿cuán tolerante has sido tú en la pandemia? ¿Cuánta tolerancia has compartido con tu pareja? ¿Cuánta tolerancia has mostrado con tus hijos y viceversa? ¿Cuánta tolerancia has tenido durante este tiempo de pandemia contigo misma? ¿Cuántas veces te has frustrado durante estos 2 últimos años y has podido superar esta frustración? Pues te cuento que este 16 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Tolerancia
y una de las consecuencias más notorias generada en estos tiempos de pandemia ha sido la intolerancia. Así es que papá, mamá, docente, participa conmigo, cuéntame tu historia, pues acompañaré todos los mensajes, tu chat, tus consultas y sobre todo aquellas que ya me dejaste por DM o por los comentarios de Facebook, pues con una deliciosa tacita de café. El día de hoy tenemos un maravilloso café aquí en la oficina y siempre acompañada por M&M Producciones, agradeciendo que siempre está con nosotros trabajando de la mano y haciendo posible pues que cada sábado podamos compartir las experiencias contigo. Muy bien, vamos saludando entonces antes de empezar de lleno con el programa, que ya sabes que el día de hoy vamos a hablar de la intolerancia, de cómo hemos abordado este tema, ya que estamos también trabajando sobre salud mental, sobre la psiquis, sobre la relación con nuestros hijos, la relación con los profesores, la relación con nuestras familias. Así es que papá, mamá, vamos saludando el día de hoy a José Antonio Guamán, a Areli Vázquez, a Aldulvia Pérez, a Jessica Zúñiga, a Vanessa Rangel, a Pamela Carlao. Muy bien, muchísimas gracias, Dulvia, excelente día para ti también. Entonces yo estaré feliz de ir recibiendo sus comentarios para hablar sobre este tema tan importante, tan interesante como es la intolerancia. Creo que en estos 2 últimos años han habido, por lo menos en el Perú, hemos pasado por ciertas situaciones que nos han puesto de manifiesto cuán intolerantes podemos ser los peruanos para algunos temas muy puntuales y también para a veces temas de la vida cotidiana, como estar manejando, como pasear por el parque, situaciones que tal vez no hemos sabido controlar. Así es que papá, mamá, docente, no es novedad que la COVID-19 está afectando nuestra salud, que está afectando nuestra relación con los demás. Y cuando hablamos de relación con los demás nos referimos tanto al entorno más cercano, pues como aquel no conocido que se cruza por nuestro camino. Así es que en este momento de crisis que estamos atravesando, pues todas nuestras emociones están a flor de piel y cualquier error que otra persona pueda cometer, pues ese es el momento que tanto hemos esperado para liberarnos, para desahogar toda esa ansiedad que andamos cargando. Entonces vamos a hablar hoy día de la intolerancia, pero también enfocándolo desde la palabra más importante, que es la tolerancia. Así es que para poder abordar este tema vamos a identificar un poco su definición. La Real Academia de la Lengua define el verbo tolerar como el acto de llevar algo con paciencia. También la Real Academia de la Lengua en el verbo tolerar incluye palabras como resistir, soportar, por ejemplo, relacionados con alimentos o con medicinas, pero también indica que tolerar es respetar las ideas, respetar las creencias, respetar las prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Te cuento que hubo por aquí en el Perú el primer encuentro virtual sobre salud mental en tiempos de pandemia, que estuvo realizado por la Universidad Ricardo Palma, y ahí se presentaron investigaciones muy interesantes y quiero compartir contigo una de ellas porque los resultados realmente vienen a colación con lo que estamos comentando el día de hoy. Se van a reconocer en este encuentro de salud mental pues ciertas características o emociones como comportamientos negativos, la agresividad, la deshonestidad, la desconfianza, pues la envidia, la hipocresía, pero también la intolerancia está marcada como un sentimiento, como una emoción, mejor dicho, negativa. Entonces, en este encuentro virtual, pues hicieron como un glosario para poder definir justamente las emociones o estas palabras claves que iban a ser parte de este proceso. Así es que ellos definen la intolerancia como una actitud rígida, como una actitud poco flexible hacia la diversidad de ideas, hacia el no poder soportar opiniones diferentes a la de uno mismo. Ellos definen la intolerancia o encuentran sinónimos como por ejemplo intransigencia, terquedad, obstinación, testarudez por no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes en distintos ámbitos de la vida. La intolerancia es un antivalor que no permite la buena convivencia
entre las personas. Se hizo aquí una evaluación de 883 personas, 883 sujetos peruanos, y de este grupo, el 268, después de haber pasado por una serie de test y evaluaciones, pues ellos estuvieron agrupados en la sección de las personas intolerantes. Entonces, tenemos de 883 a 268, pues una buena parte de personas intolerantes. Y te diré que relacionado con el género, si bien el resultado no fue altamente significativo, sí hay una diferencia en que más intolerante es el género femenino que el género masculino. Así es que mamá, docentes, papá, familia, es sumamente importante también poner sobre la mesa que la intolerancia pues suele mostrarse un poquito más en las mujeres que en los hombres. Así es que bueno, ve comentándome un poco tus experiencias, cómo has vivido estos momentos de pandemia, sobre todo relacionados con la intolerancia. ¿Has logrado ser tolerante en situaciones de familia donde hemos necesitado realmente tener las emociones con firmeza, las emociones bien puestas para poder enfrentar pues todos estos problemas que hemos tenido durante esta época de pandemia? Pues tengo muchos oyentes que nos pidieron hablar un poco sobre la tolerancia o la intolerancia relacionado con las parejas. Te cuento que Yulisa Castro, que es médica psiquiatra del Hospital Larco Herrera, señala que el aislamiento que nos propusieron como parte de las estrategias para enfrentar el COVID-19, pues sacó a la luz las debilidades entre las parejas, debilidades que antes no se notaban, debilidades que antes trataban de pasarse desapercibidos o colocar a veces debajo del tapete, esperando que en algún momento se puedan solucionar. Como yo he comentado antes, desde mi punto de vista, la pandemia no ha venido a crear situaciones negativas, situaciones malas, no ha creado todas las situaciones que nosotros a veces comentamos o escuchamos, sí, la pandemia ha hecho que esto suceda, sino que la pandemia lo que ha hecho es acentuar estas malas situaciones que ya se encontraban dentro de la familia. Entonces, esas situaciones que no se lograron superar a través de diferentes estrategias, esta convivencia 24/7, pues ha venido a acentuarlas mucho más. Justamente Yulisa Castro comenta, al estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues se pierde el espacio de independencia y este se transforma en un escenario de crisis donde aparecen los modos más primarios en los que una persona muestra la forma de lidiar con sus conflictos. Entonces, parte de una de las grandes soluciones que se propone para superar una intolerancia es una comunicación asertiva y una comunicación efectiva. Lamentablemente, debido a esta convivencia, a este aislamiento, a esta confinación, pues se han disparado los divorcios. Y en el Perú no podía darse de otra manera, no hemos sido una diferencia con lo observado a nivel mundial. Entonces, cerca de 2 años confinados, cerca de 2 años encerrados, y ahora que recién estamos tomando pues un poquito de aire con sus restricciones, pero por lo menos vamos avanzando, pues la fricción, la impaciencia, la intolerancia se han incrementado a nivel exponencial. ¿Qué es lo que nos comenta el especialista? El especialista nos comenta, papá docente, que una pareja con cierto grado de madurez que es la expectativa, debería sostenerse entre sí. La contención se da a través del apoyo mutuo, pero también es totalmente aceptable que cada ser humano en su individualidad pues esté viviendo una situación muy alta de estrés, una situación enorme de estrés por haber perdido el trabajo, por estar buscando uno nuevo, por estar enfocando todas sus estrategias, todas sus fuerzas, todos sus pensamientos en cómo voy a llevar el pan a mi casa
todos los días. ¿Cómo voy a hacer para seguir pagando el colegio? ¿Cómo voy a hacer para seguir, para tener la conexión que necesito para que mi hijo siga aprendiendo, para que las cosas se sostengan en mi casa? Entonces, realmente también a nivel individual, esta situación de estrés nos ha abordado más de lo que todos podíamos haber esperado. Y esto, cuando no se maneja de una manera efectiva, pues causa un quiebre hacia nuestro alrededor. Entonces, todo esto nos ha hecho propensos pues a perder la paciencia y a ser cada vez más intolerables. Entonces, una gran consecuencia, papá, mamá, que hemos observado relacionado con la intolerancia en las parejas es la separación inevitable. Entonces, papá, mamá, docentes, muchas familias peruanas han pasado por la situación más difícil que se enfrenta en la vida, más aún en estos tiempos de pandemia. Te contaré que de acuerdo con el reporte que se dio en el Perú, gracias al Instituto Nacional de Estadística e Informática, sí comentan que el porcentaje de divorcios, sobre todo en esta época de pandemia, subió muchísimo más. Si bien es cierto, comentan que hasta el 2017 se observó un incremento significativo de los divorcios, la pandemia hizo que este porcentaje de divorcios aumentara muchísimo más. Entonces, ¿qué otra recomendación nos dan los psicólogos y nos dan los psiquiatras para poder evitar llegar a estas rupturas, a estas separaciones? Pues ponerle mucha atención a nuestras emociones y compartir nuestras emociones. Tenemos nosotros que identificar que ya llegó el momento de pedir ayuda para poder asimilar lo más pronto posible las decisiones que vayamos a tomar, como por ejemplo puede ser una ruptura. Y con este acompañamiento pues estamos seguros que vamos a tratar de trabajar en una vida mucho más plena. Así es que papá, mamá, la tolerancia, la comunicación y la comprensión mutua pues son claves para no acabar en una separación que no solamente tiene consecuencias para los adultos, sino también para nuestros hijos de todas las edades. Entonces, papá, mamá, siendo las 11:21 de la mañana, estamos tocando un tema sumamente interesante, un tema que está muy relacionado con el Día Mundial de la Tolerancia. Y estamos hablando el día de hoy acerca de la intolerancia. Los peruanos estamos mostrándonos intolerantes, estamos nosotros siendo intolerantes con nuestras parejas, estamos nosotros siendo intolerantes con nuestros hijos. Hay situaciones, Carla, que yo exploto, que ya no soporto más, ya no lo puedo tolerar. ¿Estás viviendo una situación así? Entonces, por favor, abre en este momento tu zona de comentarios. Cuéntanos cuál es la situación que estás viviendo en este momento en casa. Tengas o no un hijo TDAH, tengas o no un hijo con dificultad en el aprendizaje. Bien es cierto que lo vamos a tocar en un ratito más, pues la pandemia también ha hecho que ciertas sintomatologías se hayan expresado mucho más, se hayan elevado mucho más en su expresión, y esto también está originando que muchas familias no resistan más esta convivencia. ¿Y qué hemos estado haciendo al respecto? ¿Cómo lo hemos abordado? ¿Cómo lo hemos enfrentado? ¿Cómo hemos trabajado en familia? ¿Se pudo? ¿Ya no se pudo dar más? Esto es todo, Carla. Llegamos a nuestro límite. Es mejor separarnos para poder contener a nuestros hijos desde dos ámbitos diferentes. Coméntame cuál ha sido tu caso, que nosotros estamos aquí para poder compartir tu historia y para poder justamente acompañarte en el proceso. Vamos saludando entonces por aquí a Daniel Arturo. Estamos aquí con Vanessa Rangel. Vanessa me dice: hola, buenos días. Yo he sido un poco intolerante en esta pandemia, pero vaya sorpresa me llevé cuando este jueves 11 de noviembre diagnosticaron a mi hijo con TDAH. Me siento muy tonta. Saludos desde México. Bueno, en realidad es una alegría saber de que hay un diagnóstico ya
para tu hijo, porque justamente algo que nos pasa, que también puede estar relacionado con la intolerancia, es la incertidumbre. Al no saber qué es lo que sucede, por qué se comporta de esta manera, llevas estas sintomatologías a los pediatras, y claro, ya cuando te dan el diagnóstico puedes entonces encajar todas esas piezas y decir, cada una de estas acciones que mi hijo realizaba es porque tenía este diagnóstico. Entonces, tener el diagnóstico es sumamente importante, te saca de esta incertidumbre, y ahora lo que tenemos que hacer es formar este nuevo camino de aquí en adelante. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Ya tu hijo ya dependiendo también mucho de la edad, vienen las estrategias. Una estrategia para de TDAH en edad infantil, pues en la preadolescencia, la adolescencia, la adultez. Entonces, tener el diagnóstico también te permite trabajar en estrategias de tolerancia. Y una de las tolerancias que vamos a hablar en unos minutos es la tolerancia a la frustración. Así es que te deseo muy buena suerte. Realmente vas a ver de que los TDAHs tenemos nuestras debilidades, pero también te vamos a sorprender con una serie de características y superpoderes, pues que no lo tienen otra persona más que nosotros, los TDAH. Así es que bueno, nos saludan por aquí también Evelyn Aguilera, nos saluda por aquí Sofía, nos dice, sí, muchas separaciones por una parte, pero también nos ha dado tiempo para conocernos y para replantear metas. Claro que sí. Y una de las metas básicas es apoyar a nuestros hijos, efectivamente. En estos momentos en donde cuando tenemos hijos pequeños, pues hay momentos en donde nosotros tenemos que enfocar nuestras fuerzas, enfocar nuestro yo, enfocar nuestros pensamientos en darle lo mejor a ellos para que puedan lograr justamente estos caminos, estos avances, estos procesos para culminar objetivos. Uno de los objetivos más importantes que tenemos como familia es culminar con éxito el año académico, que es una gran incertidumbre también para nuestros chicos de cómo ir avanzando en esta semipresencialidad, ¿no? Que por lo menos ya en el Perú hemos iniciado pues de una manera bastante favorable. Los chicos que están yendo a las escuelas también están más contentos emocionalmente, mucho más abiertos, así que creo que ellos también la intolerancia o la frustración pues le están sabiendo manejar de una manera más abierta con nosotros. Así es que ahí vamos agradeciendo a los padres por ir motivando a sus hijos en estas actividades y en este trabajo presencial. Pero también es súper importante saber, papá, mamá, que ustedes también son personas independientes, personas únicas, y que también necesitan llenar esa cuota de energía pues con actividades individuales, actividades que les permita también a ustedes poder continuar con estas pasiones, con sus pensamientos, con sus momentos de descanso, para que con esa energía renovada puedas darle lo mejor de ti a tus hijos. Entonces, no olvidemos que también nosotros como adultos necesitamos cubrir nuestras necesidades personales, nuestro espacio personal, para que podamos tolerar aún más pues los retos que se nos vienen semana a semana. Fabi Aris, muchísimas gracias por estar aquí. Marlene Putz, muchísimas gracias siempre desde México. Vanessa Rangel nos dice, mi pequeño tiene 9 años, no lo queremos medicar. Tomó su diagnóstico con la mejor de las actitudes y sabiendo que es más como una luz para nuestra familia que como un obstáculo. Ayúdanos entre todo lo que tenemos que lograr. Pues, por ejemplo, hablando ya aquí en este tema de la tolerancia, pues hablamos que uno de los retos más importantes justamente es trabajar como familia en tolerar la frustración. Vamos a hablar en unos minutitos acerca de cómo vamos a observar esta tolerancia a la frustración, no solamente desde el punto de vista de nuestros hijos, sino también desde el punto de vista de nosotros como padres, de nosotros como adultos. Así es que bueno, vamos entonces a hablar un poquito, antes de entrar a la tolerancia a la frustración, hablar un poco también sobre la intolerancia, que está muy unida con el respeto a los demás. Es muy interesante haber leído un artículo de la psicóloga y psicoterapeuta de la Asociación Yo Puedo, Sarela Quiroz, porque estuvimos conversando con algunos compañeros del colegio donde yo trabajo, con papás, con amigos, y me estuvieron hablando que claro, que durante este tiempo de pandemia
estás manejando bicicleta, por ejemplo, y de repente alguien te golpea y te grita, o de repente estás manejando en el carro y viene alguien que pasa a toda velocidad y prácticamente ya te chocó la punta del auto, o estás subiendo al bus o al metropolitano y la gente te empuja, tienes una mami que está embarazada, nadie le cede el sitio, porque todos también están cansados y quieren sentarse. Entonces eso puede generar situaciones de intolerancia, situaciones que van a llevar muchos sentimientos negativos, mucha carga negativa. Y entonces hemos hablado aquí de cuando hablamos de intolerancia relacionada con los demás, pues ella señala que las personas que se manifiestan de forma agresiva pues suelen mostrar esta intolerancia, y tenemos muchas vías de mostrar esta intolerancia a través de las redes sociales, como te comentaba, a través de las calles, y ella considera que en muchos casos esta agresividad o esta intolerancia que muestra una persona puede ser porque viene de hogares donde no se respetó la opinión de otra persona. Qué interesante, porque en varios podcasts hemos hablado acerca de la importancia de la comunicación. Hoy en día, a diferencia de las épocas de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues hoy en día el que nuestros hijos expresen sus opiniones en una conversación, que expresen lo que sienten, lo que piensan, sin ser juzgados, sin ser maltratados, sin ser minimizados, sin ser menospreciados, es sumamente importante. Y una de las consecuencias al darle justamente a nuestros hijos esta oportunidad para hablar, para decir lo que sienten, ayudándolos a encaminarlos, que sea de una manera respetuosa, que utilice un lenguaje verbal apropiado, pues una de las consecuencias positivas justamente es que puede desarrollar esta habilidad de comunicarse asertivamente con los demás. Por ejemplo, papá, mamá, docente, sin profundizar en lo relacionado con los temas electorales, analizando plenamente comportamiento humano, ¿te has dado cuenta que en estas elecciones el peruano, las personas han mostrado un nivel mayor de agresividad, de intolerancia? Creo que ha sido más que evidente que la intolerancia justamente envuelta en esta agresividad ha sido una situación muy puntual. Lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en los grupos, en las reuniones que hemos tenido con nuestros amigos de manera virtual, en las protestas, en salir a las calles a expresar tu opinión y justamente coincidir con alguien que no tiene la misma opinión que tú. Entonces realmente la intolerancia sí se ha mostrado muchísimo más, ¿no? Como comentamos, creemos que este confinamiento realmente lo que ha hecho es, al aislarnos de los demás, como les comentaba en la publicidad que hicimos, el aislarlos de los demás hizo que tal vez perdiéramos en cierto grado nuestra habilidad social, y el tomar la decisión también de aislarnos nosotros mismos de los demás puede haber también minimizado esa facilidad para poder comunicarnos con el otro, de tal manera que al tener también frustraciones, dolores, estrés, ansiedad cargadas al momento de salir a las calles, al momento de toparte con una persona que no piensa igual que tú, que no actúa como tú, que no hace las cosas como tú lo deseas, entonces este es el momento para liberarte. Entonces creo de que sí hemos tenido evidencias significativas de cómo los peruanos nos hemos mostrado sumamente intolerantes en situaciones más que puntuales que hemos vivido en los últimos tiempos. Entonces sí es interesante que la psicóloga también nos expresa que esta conducta de agresividad e intolerancia no tiene que ver exclusivamente con mi nivel de educación, sino que ella considera que está realmente ligada con la falta de control de impulsos, sumado con otras emociones, como por ejemplo el resentimiento, si volvemos a recordar el tema electoral. Pero aquí el punto central está que la intolerancia, que la agresividad se muestra porque nosotros no tenemos
una educación, una inteligencia emocional y una educación en cuanto a la forma de comunicarnos, las habilidades sociales que necesitamos para expresarnos con los demás. Entonces, papá, mamá, docente, qué interesante es poder hacer el análisis del día, el día de hoy, porque entonces quiere decir que como familia podemos tener un tema pendiente. Relación mamá, papá con el docente. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo los docentes se comunican contigo para conversar algo sobre tu hijo? ¿Cómo los padres se comunican con los docentes para hacer ver su punto de vista con relación a las situaciones vividas en pandemia? ¿Cómo nuestros alumnos se acercan a nosotros? ¿Cómo nosotros los abordamos a ellos? Entonces es sumamente importante recordar que la tolerancia es parte fundamental de nuestro proceso de comunicación para poder lograr frutos característicos. Entonces, justo estamos acá mirando un punto interesante porque ya mi manager me está comentando que siendo las 11:34, pues tenemos ya que hablar de este tema. Papá, mamá, ¿qué pasa con la frustración? ¿Somos tolerantes a la frustración? Pues sumamente interesante ahora que vamos a entrar de lleno a este tema, porque vamos a ver entonces la relación entre la tolerancia y la frustración. Tolerar la frustración, qué difícil, qué situación tan complicada. Son emociones que vamos a tener nosotros que controlar y lo vamos a controlar a través de la tolerancia. Entonces, ¿somos nosotros los adultos tolerantes a la frustración? Pues actualmente, sobre todo manifestando estas épocas de pandemia, hay una ausencia de respeto y tolerancia a la frustración hacia la otra persona cuando significa que la otra persona no está de acuerdo, pues ni con tus pensamientos ni con tus intereses. Y aquí es sumamente interesante conocer la opinión del psiquiatra Max Hernández, que nos afirma que la población peruana ha incrementado con creces sus niveles de ansiedad y de angustia en estos tiempos de pandemia. El psiquiatra nos comenta que al vivir una crisis aumenta la intolerancia, la frustración, al miedo y la irritabilidad. Entonces, papá, mamá, docente, ¿cómo estamos nosotros manejando nuestra frustración? ¿Cómo le estamos afrontando a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral? ¿Cómo estamos manejando nuestra frustración a nivel laboral? Entonces, es sumamente interesante este tema. No abordémoslo únicamente en nuestras familias, ampliemos un poco más el espectro, ampliemos un poco más este abanico y cuéntame a través de los comentarios qué estás sintiendo, cómo te estás llevando con tus compañeros de trabajo, cómo estás abordando este manejo de frustración con la familia. No se están logrando los objetivos, no hemos alcanzado nuestro mes a mes, se está terminando el año y nuestros hijos no responden todavía. Hay una serie de preocupaciones, hay mucha irritabilidad, pero también frustración. Entonces, ¿cómo trabajo yo esta tolerancia a la frustración? Vamos a ver entonces, estaba tratando de encontrar, querido papá, mamá, docente, para que traigas tu lápiz y papel, porque te voy a hacer un pequeño test, un test muy sencillo. Espero que participes conmigo el día de hoy. Un test que nos puede decir, ¿eres tolerante a la frustración? Pues papá, mamá, docente, te invito a que en este instante traigas entonces tu pedacito de papel, tu lápiz, tenga a la mano lápiz, lapicero, borrador, porque van a ser 10 preguntas facilísimas, súper fáciles para poder conocer si realmente tenemos esta tolerancia a la frustración o no. Y cuando hablamos de tolerancia, tenemos que sacar un test al 100%, tenemos que ser altamente tolerantes. Vamos a ver un poco también este tema bastante interesante, pues desde una pincelada muy especial. Muy bien, entonces,
papá, mamá, docente. Estamos listos, pues vamos saludando a Marlencita Rubio. Ay, perdóneme que se me cayó mi audífono. Vamos saludando a Marlencita, vamos saludando a Juan Pichini. Muchísimas gracias, Juan, por estar aquí. A Sandrita Riveros, a Lolita Jiménez, a Inés Fabiana. Entonces, vamos a hacer este interesante test. Así es que el test lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo te voy a hacer una pregunta y la pregunta va a tener 3 alternativas. A, B, C. Escribe en tu papel pregunta 1 y la alternativa, pregunta 2 y la alternativa. Así es que, papá, mamá, docente, estamos listos entonces. Yo voy a activar en este momento justamente el test para que lo podamos revisar todos juntos. Así es que empezamos en unos segunditos con nuestras primeras preguntas. Vamos a ver, solo un segundito más, porque aquí también nosotros que tenemos un poquito nuestro Wi-Fi. Vamos a ver, dame solo un segundo, sigue trayendo tu lápiz y papel. Permíteme un segundito porque me salí del Wi-Fi. Así es que bueno, vamos a ir trabajando entonces, nos vamos con la primera pregunta. Vamos a ver, alternativas A, B, C. Las alternativas son 3. A significa siempre, B significa a veces y C significa nunca. Entonces, repito las 3 alternativas. A significa siempre, B significa a veces y C significa nunca. Así es que con esas 3 alternativas nos vamos a la primera pregunta. ¿Superas con facilidad la sensación de haber fracasado en una tarea? Primera pregunta. ¿Superas con facilidad la sensación de haber fracasado en una tarea? Vamos a ver, la va respondiendo. Segunda pregunta. ¿Consigues mantenerte tranquilo incluso en aquellas situaciones en las que te sientes evaluado por los demás? ¿Consigues mantenerte tranquilo incluso en aquellas situaciones en las que te sientes evaluado por los demás? Vamos con la tercera pregunta. ¿Dirías tú que tienes una buena autoestima? ¿Dirías tú que tienes una buena autoestima? Ya vamos 3 preguntas. Cuarta. Cuando fallas en un objetivo que pensabas alcanzar, ¿piensas rápidamente en el siguiente? Cuando fallas en un objetivo que pensabas alcanzar y ya el objetivo no se da más, ¿piensas rápidamente en el siguiente objetivo? Vamos con la quinta. ¿Te gusta afrontar tareas nuevas, aunque no estés seguro de disponer con las capacidades necesarias para lograr el éxito? ¿Te gusta afrontar tareas nuevas, aunque no estés seguro de disponer de las capacidades necesarias para lograr el éxito? Ya vamos 5 preguntas. 6. ¿Eres capaz de reírte de tus fracasos? ¿Eres capaz de reírte de tus fracasos? Vamos con la 7. ¿Sientes que la gente que te quiere lo va a seguir haciendo independientemente de los logros que consigas en tu vida?
Sientes que la gente que te quiere te va a seguir queriendo independientemente de los logros que consigas en tu vida. 8. En las conversaciones evitas lamentarte ante los demás y ante ti mismo por no tener determinadas habilidades. En las conversaciones evitas lamentarte frente a los demás y a ti mismo por no tener las habilidades o capacidades requeridas. 9. Hablas con frecuencia en tu entorno de las ocasiones en las que no conseguiste lo que querías. Hablas con frecuencia en tu entorno de las ocasiones en las que no conseguiste lo que querías. 10. Ser competitivo, o mejor dicho, ser poco competitivo forma parte, ser poco competitivo forma parte de los rasgos que definen tu personalidad. Ser poco competitivo forma parte de los rasgos que definen tu personalidad. Papá, mamá, docente, entonces ya con las respuestas, lo que yo te voy a pedir es que me dejes tus respuestas por chat interno, que me dejes tus respuestas por mensaje para yo poder darte un alcance de cuán tolerante o cuán poco tolerante eres ante la frustración. Y además, creo yo que con estas 10 interesantes preguntas has podido ya visualizar cuál es tu tendencia en la mayoría de ellas. La tendencia es nunca, la tendencia es a veces, la tendencia es siempre. Siempre estoy conversando de mis fracasos, siempre estoy conversando de lo que me ha salido mal, estoy mostrando una baja autoestima frente a los demás, no tengo otros temas de conversación, no me estoy llevando bien con el equipo de trabajo, no mantengo la calma cuando hay algo que no sale. Entonces, papá, mamá, yo creo que este cuestionario te está ayudando muchísimo a hacer ver cuán tolerante o poco tolerante eres ante la frustración. Así es que, papá, yo te cuento que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, con UNICEF, pues la pandemia ha generado diferentes retos para nuestros niños menores de 6 años. Nuestros niños han pasado por estrés, por la intolerancia a la frustración, por los problemas de lenguaje, por la falta de sueño. Y nos dice además UNICEF que 1 de cada 7 niños y jóvenes residentes en países cuya política de confinamiento ha sido sumamente dura, pues han sufrido de ansiedad, han sufrido de depresión y han sufrido de aislamiento. Entonces, desde aquí ya estamos visualizando que la palabra tolerancia o intolerancia no solamente es un vocabulario manejado por los adultos, sino también por nuestros hijos, que durante estos últimos años han tenido un impacto con las medidas que se tomaron por la pandemia para protegernos, para proteger nuestra vida y proteger nuestra salud. Te comento que María Jesús Salva, que es una reconocida psicóloga a nivel mundial, nos comenta, papá, sobre la importancia de la frustración. Ella nos dice que tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos de que se frustren, de que expresen su frustración. Una niña o un niño se tiene que frustrar para que aprenda, para que pueda elaborar cognitivamente sus recursos. La frustración nos hace más humanos y nos hace más inteligentes.
La baja tolerancia a la frustración es un problema cada vez más frecuente en nuestra sociedad. Y la baja tolerancia a la frustración no solamente es mirada, y hoy no solamente lo vamos a mirar desde el punto de vista de nuestros niños, sino también desde el punto de vista de los papás. ¿Por qué? Porque como padres hoy en día, debido a la poca tolerancia que nosotros también mostramos, queremos que nuestros hijos hagan todo rápido, que sea todo lo más fácil posible y que se haga a nuestra manera. Y es sumamente importante, papá, mamá, docente, que tú comprendas, que tú entiendas que las cosas no necesariamente tienen que ser o tienen que salir como a ustedes les gustaría que salieran. Así es que la pregunta es, ¿tú, papá, mamá, has sido ejemplo de tolerancia en casa para tus hijos? ¿Has sido tú un padre tolerante? Así es que, papá, mamá, los psicólogos cuando hablan muchísimo de la tolerancia, pues se remontan hasta las épocas iniciales cuando nuestros hijos son bebés. Lloran todo el día, lloran porque quieren que lo cargues, porque tienen hambre, porque no logran dormir. Y cuando un hijo llora, cuando no logra dormir, es porque o tiene hambre, necesita un poco más de azúcar, necesita nutrientes, o porque necesita saber que tú estás ahí. Así es que, papá, mamá, recordarás entonces en estos momentos de llanto los buenos y malos momentos que pasaste con tu hijo, estas noches en vela. ¿Fuiste tolerante con esa situación? Claro que sí. Claro que fuiste tolerante, es un bebé, necesita a mamá, necesita a papá y hiciste el esfuerzo por levantarte, por respirar. Además, en todo caso, si no conciliaste con mamá, conciliaste como papá, estos te toca a ti, estos me toca a mí. Hubieron acuerdos entonces para justamente tolerar una situación que de todas maneras se viene y hay que manejar. Entonces, estoy segurísima que este trabajo en equipo hizo que pudieras tolerar, pues de alguna manera, esta frustración. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar, cómo trabajamos en equipo desde el inicio. Y si ya lo hemos hecho una vez, claro que podemos volver a hacerlo, claro que podemos volver a comunicarnos, claro que podemos hacer este trabajo como familia. Entonces, ¿cómo es la baja tolerancia a la frustración en nuestros hijos con TDAH? Aquí ya hablamos de un tema un poquito más delicado, un poquito diferente, porque sabemos que con nuestros hijos TDAH tenemos ciertos procesos cognitivos que no facilitan tanto este proceso de tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque nuestros hijos TDAH maduran más lento. La corteza prefrontal madura más lento. Y eso quiere decir que esta capacidad de reflexión también es diferente. Entonces, la baja tolerancia a la frustración es muy frecuente en nuestros hijos TDAH, ya sea a nivel de la infancia, ya sea preadolescencia, ya sea adolescencia, pero en la madurez, debido a que ya el cerebro y nuestra corteza prefrontal está madurando, entonces ya esta baja tolerancia a la frustración sí va a empezar a tener buenos frutos y nos vamos a dar cuenta desde la reflexión que sí hay situaciones que ya vamos a poder lograr manejar. Así es que papá, mamá, mientras que esa etapa adulta no llegue, sí es importante que podamos reconocer algunos síntomas relacionados con la baja tolerancia a la frustración. Por ejemplo, en una situación en la que tu hijo porque sabe que no tiene la razón, en momentos en donde tu hijo se da cuenta que no va a salirse con la suya, que no va a hacer lo que él desea, porque el niño, el mundo todo es alrededor mío, pero cuando él se da cuenta que no se va a salir con la suya, entonces empieza a liberar fuertes emociones de enfado, emociones de inquietud, emociones de tristeza, se pone a gritar, se pone a llorar.
Hay una muy poca tolerancia a la frustración. Las cosas no han salido como yo he querido, me frustro y empiezo a echarle la culpa a los demás. Otra manifestación de la poca tolerancia a la frustración es el tirar la toalla, el rendirse. Ante los obstáculos, prefiere no intentarlo, quedarse ahí y no hacer nada más, porque hay una muy poca tolerancia a la frustración. Así es que simplemente no hago la tarea, no voy a hacer nada, no me voy a mover de la silla, no voy a apagar la tele, no voy a hacer nada, no quiero bajar a comer. Poca tolerancia a la frustración. Quiere decir entonces que este tipo de comportamientos están asociados con la falta de manejar sus emociones. Entonces, ¿qué hacen? Sucumben a sus impulsos. Lo que tienen ganas de hacer en ese momento lo van a llevar a cabo. Incluso si lo que se les ha ocurrido hacer puede generarles daño. Como nuestros chicos TDAH no son conscientes de las consecuencias, entonces simplemente lo van a hacer porque en ese momento le dio ganas de hacerlo. Hay una muy poca tolerancia a la frustración, al esperar, a la pausa. No, en este momento es ahora y ahora lo voy a hacer. Cuando se trata también de pensamientos negativos a futuro, es decir, ¿para qué lo voy a hacer si yo sé que me van a decir que está mal? Viene también con historias del pasado. Entonces esto va a hacer que esas historias negativas del pasado generen también una poca tolerancia a la frustración. ¿Para qué me voy a exponer si ya sé que me voy a equivocar? ¿Para qué me voy a exponer si sé que voy a fracasar? Cuando el fracaso es el punto final, que ellos creen que es el punto final, entonces simplemente no lo van a querer hacer. Y ahí hay una muy poca tolerancia a que si esta situación ocurre, pues no van a saber cómo manejarla. Ante una situación que se vea como un fracaso, que se vea como una situación difícil, donde la valla me la ponen muy alta, prefiero no hacer nada. Entonces, un hijo poco tolerante a la frustración que empieza a ver que la valla es cada vez más alta, pues la va a evitar por completo. Entonces, ¿por qué mi hijo se comporta así? Pues por la inmadurez que hay en la corteza prefrontal. Entonces, las mejoras a nivel conductual se dan principalmente con la edad. Como te digo, con el proceso de la madurez. El acompañamiento de la terapia conductual también es súper importante, pero la madurez nos acompaña muchísimo a que este proceso de la tolerancia a la frustración justamente se vaya minimizando. Entonces, es sumamente importante seguir, papá, mamá, docente, recomendaciones de los expertos para que justamente la baja tolerancia a la frustración se dé. Así es que te voy a pedir que nuevamente tomes lápiz y papel porque siendo las 11:56, pues te voy a compartir algunos puntitos interesantes y además, papá, mamá, docente con hijo adolescente, voy a compartirte una interesante investigación para cerrar aquí el programa, donde hablan acerca de la intolerancia relacionado con el celular. Así es que no te muevas, dame unos segundos, porque primero voy a hablar de qué hacer para que nuestros hijos TDAH, que tienen poca tolerancia a la frustración, puedan justamente manejar mejor este proceso. Primero, no mandes tareas que no pueda cumplir. Ve empezando por las tareas más sencillas, porque eso va a evitar que melles su autoestima. Divide una tarea grande o un bloque grande en tareas pequeñas. Por ejemplo, mi hijo todavía está debiendo 20 tareas. Anotemos todas las tareas en una lista y empecemos a hacer la distribución. ¿Qué asume él? ¿Qué asumo yo? ¿Qué asumimos nosotros? ¿Y en qué días los vamos a lograr? De tal manera que al empezar a poner check en las tareas ya hechas, pues eso va a ser un logro a mediano plazo que él va a ir valorando y va a ir sintiéndose muy bien.
Normas claras, consecuencias claras, ajustadas a su nivel de madurez. Tienes que ser firme también ante las normas. Tienes que ser firme, tienes que hacerle ver a tu hijo que cuando es no, es no. La firmeza con cariño y amor y sobre todo una firmeza con reflexión ayuda muchísimo a este proceso de la tolerancia a la frustración. No juzgues a tu hijo por los errores del pasado o por sus características. Céntrate en lo que se está trabajando en el presente. Nuestros hijos TDAH tienden a ir al pasado. Llévalos al aquí y ahora. Mira lo que estamos haciendo ahora. Yo sé que lo que te ha pasado ahora queda en el pasado. Vamos a ver lo que estamos logrando en el presente. Entonces, posición firme y unida a tus normas. No es no. Consistencia y estabilidad. Y papá, mamá, docente universitario, te comento que se realizó una investigación sobre la posible relación entre la tolerancia a la frustración y el tiempo del uso del celular. Mi hijo no se quiere despegar del celular. Mi hijo grita, mi hijo hace un escándalo. Cada vez que le pedimos el celular como castigo, nos quiere quemar la casa. Yo te voy a comentar la siguiente investigación. Hubo una investigación que fue realizado aquí en Lima Metropolitana durante el tiempo de pandemia, o sea, el tiempo de mayor estrés. Se trabajó con 193 estudiantes de psicología de cuarto y de quinto ciclo y ellos completaron un formulario, o sea, una evaluación estilo formulario para poder ver como parte de ese formulario el test de tolerancia a la frustración. Así es que se hizo un trabajo de investigación con alumnos universitarios que consistía sobre el reporte del tiempo del uso semanal de cada estudiante, cuando tiene el celular, cuando no tiene el celular en tiempos de pandemia. Y los resultados establecieron que no existe relación entre la tolerancia a la frustración y el tiempo del uso del celular. Es decir, papá, mamá, si a tu hijo le quitas el celular, te puede hacer un escándalo, pero de ahí se le va a pasar y después cuando termine de hacer lo que tiene que hacer, te lo va a volver a pedir. O tú puedes brindarle la chance y decirle, cuando termines, lo haces. Entonces, que tú decidas poner como normativa que te entregue el celular, pues es parte de, porque no le va a pasar absolutamente nada malo por haber tomado esa decisión. Tu hijo simplemente le quitas el celular, lo tienes contigo, que vaya haciendo sus tareas, sus actividades, sus responsabilidades, los acuerdos establecidos y luego lo recupera con tranquilidad. Entonces, papá, mamá, docente, para cerrar entonces este podcast voy saludando a ZM González, a Milagros Vega, a Cris, a Ángela Melani, a Marlencita Rubio. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber estado aquí el día de hoy, siendo las 12, siendo el mediodía. Creo que hoy día hemos hablado acerca de la intolerancia, hemos reconocido que realmente el tiempo de pandemia, reconocido por psicólogos, por psiquiatras, por especialistas, pues sí, se ha incrementado la intolerancia en estos tiempos y ahora lo que tenemos que hacer después de reconocerlo es mirar como familia, tener esa conversación entre nosotros, mirar cuán tolerantes o cuán intolerantes hemos sido y ahora qué decisiones vamos a tomar. No te aísles, realiza ejercicios, estudia, retoma tus hobbies antiguos, ten una alimentación saludable. Son algunas de las recomendaciones que nos dan. Ten mucha empatía, trata de entender al otro, ponerte en los zapatos del otro, llegar a acuerdo, concilia, para que justamente puedas manejar la tolerancia de una forma eficaz. Y entonces cierro este podcast diciéndote, seamos tolerantes, dejemos que los demás se expresen, no lo tomemos como personal, ni tampoco empecemos a defendernos si no hay necesidad. La tolerancia puede hacer de nosotros mejores personas. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy y muchísimas gracias a nuestro auspiciador que nos acompaña sábado a sábado, que es Time for Learning. Ya falta poco para terminar el año académico. Sí, se está atrasando, no está presentando las tareas, le faltan las últimas evaluaciones. Entonces Time for Learning es el centro especializado en brindar clases particulares de reforzamiento online y presencial en San Borja con metodología de enseñanza-aprendizaje
aprendizaje adaptado a las necesidades de tu hijo. Envíanos un mensaje por WhatsApp al 938-484-149 y espera las novedades que vamos a tener prontamente para ti con los talleres de verano. Así es que Time for Learning, enseñando y motivando con el ejemplo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí el día de hoy. Te deseo un abrazo inteligente. Sígueme por mis redes sociales de Facebook e Instagram como Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te deseo un buen fin de semana.